qué privilegio poder compartir otra vez cosas tan importantes y sobre todo a todos los arquitectos sociales que son ustedes, para que podamos entender cuál es nuestro rol en esta sociedad, no solamente en el reino de Dios, pero también de parte de Dios, como sus representantes aquí en la tierra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? Y por eso la Universidad de Arquitectura Social trata de este tema. Trata de que, ¿cuál es mi propósito? En Dios, en Cristo, pero también en un lugar donde Dios me ha puesto, ¿verdad? Esto puede ser dentro de la iglesia, esto puede ser en un negocio, esto puede estar en el gobierno, temas que tienen que ver con la educación, etc. Cualquier esfera donde Dios está puesto, es importante entender cuál es nuestro rol. Ahora, en estas 2 semanas yo quiero hablar de temas muy importantes que tienen que ver con libertades que Dios ha dado a nosotros. Libertades que vienen de parte de Dios. A veces nosotros creemos que el rol quizás de gobierno es manejar las libertades que podemos tener y no tener. Y de cierta forma lo es, porque no podemos tener que cada uno hace lo que quiera hacer, ¿no? Porque mi libertad que yo tengo es limitado por también la libertad que tiene mi vecino. Por ejemplo, yo puedo tener un estéreo con música y me gusta mucho la música y lo subo a un nivel hasta que los muros truenan y también los muros del vecino. Entonces, mi libertad quizás de subir cierto volumen no quiere decir que esta libertad puede también invadir la libertad que tiene el vecino que también quiere descansar. Entonces, una sociedad se conforma de principios, se conforma no por leyes, porque eso no se puede controlar por leyes. Esto se conforma por virtudes. Esto se conforma por ser personas conscientes que no solamente la libertad que yo tengo es que yo puedo hacer lo que quiero hacer. No, la libertad que tengo es que yo debo hacer lo que debo hacer. Es muy diferente. La libertad que Dios nos da es para que hacemos lo que debemos hacer. Y sabes, así nos hizo Dios. Entonces yo quiero hablar hoy de un tema muy importante y es la libertad de expresión que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios. Dios nos ha creado con esta posibilidad, con esta opción. Él nos da el derecho de opinar y expresar nuestras opiniones y según ellos también actuar, aunque no quiere decir que todas estas acciones que resultan en nuestra forma de pensar son beneficiosas para nosotros o la sociedad. Entonces, quiero hablar acerca de esto. Y si tienen preguntas, por favor, ponlas así en el chat. Yo quiero dar la bienvenida. Aquí está David. David mismo ahora está desde Texas. David está estudiando ahora el curso que se llama Rol de Gobierno y nuestra responsabilidad en ello. Y está diciendo, mira, esto me viene como un anillo al dedo. Quizás un día le invitamos para que comparta acerca de su experiencia, pero es importante entender, en tiempos como estos, donde por ejemplo aquí en los Estados Unidos hemos tenido un cambio de gobierno, donde tenemos que pensar, bueno, no solamente la persona y el comportamiento del presidente o su gabinete como personas, que es importante, pero también ¿cómo se dice? Las policies, decimos en inglés, es como las cosas que implementan, cuáles son las creencias que tienen ciertos gobiernos cuando elegimos por ellos, ciertas personas que representan y deben representar a nosotros, ¿verdad? Entonces hoy quiero hablar de eso, la libertad de expresión, un regalo de Dios. Todo empezó con el hecho de que Dios nos creó a su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu. Aunque Dios Dios es solo espíritu, pero Dios tiene una voluntad, ¿verdad? Dios tiene intelecto y Dios tiene también emociones, ¿verdad? Dios nos ha creado su imagen, por eso parecemos a Dios, ¿verdad? Y el amor que es Dios es amor, dice la Biblia, causa que nosotros, en el ambiente que nos creó, Él no nos hizo como robots, Él no nos hizo como para que obedeciéramos nosotros ciegamente a todo lo que hacía. O por un botón, o ¿sabes? Como a veces tenemos un avión a mando de distancia o un carrito de estos, donde nosotros somos simplemente manipulados por Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas. Justo lo contrario, creo. Y Jesús lo muestra, que Dios es un Dios que nos creó a su imagen para que también nosotros tuviéramos esta libertad de pensar. ¿Sabes? Estoy leyendo un libro que se llama The Divine Dance, que es la danza divina, y habla de cómo en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existe este amor entre ellos. Perfecto, porque Dios es amor. Ahora, a veces, y yo pensaba así,
Cuando pensaba yo en Dios, que esto está como si fuera encuadrado perfecto, Dios no cambia, entonces es como si fuera una masa, que si fuera un kilo de hierro, ¿verdad? Así como más o menos así, y esto es incambiable, que Dios no cambia, y todo eso es amor, todo eso es justicia, todo es... Pero sabes, el autor está desafiando mi mente y de los que lo leen, diciendo, mira, el amor es algo continuo. Esto es a base de relación. Y eso es también la sociedad, es a base de relación, uno con el otro. Es tratar con individuos y conocer sus opiniones, conocer su forma de pensar. Dios nunca creó el mundo para tener un sistema así rígido, como una... ¿Sabes? La idea era una teocracia que existe, que Dios solamente mandaba a todos lo mismo, como si fuéramos nosotros todos iguales. No nos hizo cada uno de nosotros individual, ni nuestras huellas son iguales. Entonces, ya con esto, cuando Dios nos creó su imagen y que Él quería tener amantes, no simplemente siervos, Él quería tener amantes, dice la Biblia, amarás a tu Dios primero, ¿verdad? Entonces todo empieza con el amar y después del amar viene el servir. Esto ha sido el plan de Dios y yo creo que sigue siendo el plan de Dios. Entonces, en eso Dios nos da el derecho también de pensar libremente. No nos controla nuestra mente, ¿verdad? Los derechos que recibimos para pensar, para expresar, han sido dados por Dios. Entonces, la pregunta es, ¿un gobierno o otra persona me puede quitar esos derechos de que yo puedo libremente expresarme? ¿Verdad? No, nadie lo puede hacer. No quiere decir que no pasa. Y en la próxima lección voy a hablar de eso también, de cómo en el mundo tenemos muchos ejemplos, quizás para algunos de ustedes muy cercanos en sus países, de que si lo que tú expresas no coincide con las ideas de otros que tienen el poder, entonces te pueden callar. O por lo menos lo intentarán, y si no, puedes tener consecuencias por no callar. Pero no quiere decir que te estás portando mal. Una cosa es que tú haces cosas que están mal, que hacen daño a otros, pero pensamientos en sí, y también en la forma que hablamos. Yo no estoy diciendo que podemos decir lo que queremos, y la forma que queremos. No, la idea es una civilización, ¿sabes? Civilización, perdón, es porque somos civiles, que somos personas que mostramos uno a los otros en realidad del amor de Dios, el respeto por otros. Y yo sé que en la historia, la iglesia no necesariamente se ha portado súper bien, ¿sabes? En ese sentido, y voy a hablar después un poquito de eso, no quiero correr por delante, pero así está la idea. La libertad de pensamiento. Fíjate en nosotros, que Dios en realidad creó la mente ¿dónde? Cuando pensamos en la mente, pensamos nosotros en esta área, aquí, porque está el cerebro. Nosotros no sabemos exactamente cómo funciona, porque es muy diferente, la mente es diferente al cerebro. ¿Verdad? El cerebro es el mecanismo físico, ¿verdad? Por decir, que nos ayuda a registrar, memorizar, etc. Pero la mente es algo diferente. La mente en realidad va a la presencia de Dios cuando morimos. ¿Sabes? Entonces es importante entender eso. Por eso, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros estamos reflexionando de las cosas que están pasando y yo quiero opinar acerca de ellos, Dios dice en su palabra y lo muestra en su forma de ser con nosotros, que tenemos esta libertad. Fíjate, yo recuerdo una historia de Alex Avar, que es uno de los profesores en la universidad, que enseña el curso increíble de liderazgo virtuoso, que él mismo estuvo hablando, ahora se me olvida el nombre, pero el señor que fue excomunicado por sus ideas, por no ser del grupo correcto en Rusia, a un campamento de concentración. Era un campamento donde restringieron a las personas, tenían que trabajar, eran circunstancias horribles, casi no humanas, ¿verdad? Pero ahí él dice que él empezó a mirar el sistema que estaban usando para justificar, de sacar personas, que quizás como él, nunca había echado nada contra el vecino, simplemente tenía otra forma de pensar. Y por tener otra forma de pensar que formaba una amenaza a las ideologías de las personas que estaban en poder, restringían a esta persona y les llevaron a campamentos así. Y ahí él estaba hablando entre toda esta gente. No tenía papel, no tenía lápiz, pero ya tenía su libro en su mente. Cuando sale
de la cárcel, cuando sale de este campamento, escribe un libro y es creído que este libro en realidad derrumbó el marxismo, derrumbó el comunismo que existía en Rusia. ¿Por qué? Derrumbó lo que era la base moral de lo que estaban haciendo las personas. Porque no es moral. No es según la moral de Dios, que tú haces callar a otros porque simplemente tienen otra opinión. Entonces, si nosotros de parte de Dios tenemos, vamos a decir, si nuestro cerebro está, nuestra mente está en nuestro cerebro, nadie puede tocar tu cerebro. Él estaba ahí en el campamento de concentración por sus ideas, pero nadie podía impedir que él pensaba igual, ¿verdad? Entonces, este es un derecho que Dios nos da. Dios nos da un derecho de pensar lo que queremos, ¿verdad? No quiere decir que todo lo que crees es lo que piensas tiene que pensar o dejar entrar en tu mente, por supuesto que no. Y luego tenemos la pregunta, ¿puedo actuar? ¿Tengo la libertad de actuar como yo quiero? Esa es una pregunta muy interesante porque los dos no son iguales. Una cosa es que tú puedes pensar que los Estados Unidos son malos, como Osama Bin Laden, que tenía sus ideas, sus ideologías a base de la religión también, porque ese es otro poder cuando existe este empuje religioso, una convicción diciendo, mira, todos los Estados Unidos representa el mal contra su Dios, no es nuestro Dios, ¿verdad? Que no es el Padre de Cristo Jesús, es otro Dios, ¿verdad? Entonces, una cosa es esto, que lo piensa, que lo expresa. La otra cosa es tomar aviones, hijack aviones y meterlos en edificios como hicieron. Y donde miles de personas inocentes mueren. Eso es muy diferente. Entonces tú puedes pensar y puedes tener el derecho en nuestra sociedad de expresar tus pensamientos, pero no quiere decir que todo lo que tú haces es justificable. ¿Por qué no? Esto es muy importante, pero claro, si somos consistentes, nosotros hacemos lo que pensamos. De verdad, hacemos lo que nosotros creemos que debemos que hacer. Bueno, por lo menos eso es una persona íntegro, ¿verdad? Que cree una cosa y actúa según lo que cree. Entonces las consecuencias de mis acciones, yo tengo en la sociedad rendir cuentas de ellas. Por eso cuando vemos en este tiempo, ¿y por qué tomo tiempo para explicar esto? Porque vivimos hoy día en una sociedad, sobre todo aquí en los Estados Unidos, tan contrario a lo que era la idea de los fundadores en los Estados Unidos, que era crear un mundo a base de la libertad, pero no libertad de lo que yo quiero hacer, lo que me dé la gana. A base de libertad, de respetar las libertades de otros también, respetar las opiniones de otros, crear un marketplace, ¿verdad? Un mercado, por decir, un lugar donde podemos hablar. Y luego la gente, les damos el poder para votar a sus representantes, que representan en realidad lo que ellos creen, para que de ahí puedan legislar. Pero también entender de que como aquí en los Estados Unidos era mitad, de los que votaron, ¿no? Es que el presidente Biden ganó con mucho más votos que Trump, ¿verdad? El presidente Trump. Entonces, ¿qué pasa con todos los que son de Trump? O cuando Trump era presidente, ¿qué pasa con todos los que son demócratas? Tú no puedes entonces solo pensar en lo tuyo. También tenemos que convivir y respetar uno a los otros para el bien de la gente. Entonces, los representantes que fueron elegidos son representantes no para gobernar a nosotros, en el sentido de hacer legislaciones que nos quitan los derechos que Dios nos ha dado para expresar. Entonces, si no estás de acuerdo conmigo, te vamos a callar. Entonces, esto no es de Dios. Y es importante entender eso porque tiene que ver mucho con lo que voy a estar hablando ahora. Primeramente, nadie puede controlar nuestras mentes. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser renovados nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Es por pensar, es por mirar, es comparar, es mirar esta opinión, el otro. No sabemos si tenemos la razón. Yo recuerdo que, yo a veces lo digo, que cuando yo me convertí, yo predicaba cosas que hoy día ni creo, pero la gente igual se convirtieron. ¿Entiendes? Dios puede usar aún cosas que si viene de un corazón sano, si viene de un corazón que está enamorado de Dios, Dios lo puede usar, pero no quiere decir que nosotros no vamos avanzando en nuestra forma de pensar. Tenemos que ser renovados en nuestra mente, entender el peligro de cuando otros quieren quitar, por ejemplo, nuestros derechos que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos?
¿Simplemente nos ponemos como esclavos porque tenemos que someternos a las autoridades? No. No. Nadie puede quitar esos derechos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, libertad de pensamiento. También existe libertad de expresar nuestras ideas. No quiere que yo pueda hacer lo que quiero. Por ejemplo, no con violencia. Cualquier violencia, da igual qué ideas tú representas, se debe condenar. ¿Sabes? Nuestra forma de ¿cómo se dice? De portarnos, la forma que nosotros actuamos en una sociedad, debe ser digno. Tenemos que hacerlo civilmente, tenemos que hacerlo con virtud. ¿Verdad? Esto es liderazgo, como Alex Avar explica también, los líderes de mañana son personas que de verdad también expresan de que aunque yo estoy en desacuerdo contigo, no quiere decir que por eso yo tengo que ser tu enemigo, o menos te tengo que poner en un grupo, que a veces pasa. Eso pasó también aquí. Eso pasa en sus países también, porque esa es la táctica para que todo el mundo, en vez de unirse, se separan. Y esto es justo lo que Dios no quiere. Y quiero recordarte lo que Jeremías dijo a aquellos que estaban en el exilio, ¿verdad? Imagínense, estás en Jerusalén como Daniel, el profeta Daniel, ¿recuerdas en el libro de Daniel? Está ahí con sus amigos, su familia, todos están viendo al templo, a la iglesia, por decir. Pueden leer su Biblia, los pergaminos, sabe todo lo que tiene que ver con las costumbres del mercado. Venden solamente cosas que los judíos podían comer. Pero había otros pueblos también, había gente de otros pueblos también ahí. Pero había una idea de que usted puede creer y lo puede expresar libremente. Y viene un enemigo, ¿y qué? Que destruye el templo, lleva a Daniel, a sus amigos, contra su voluntad, a un país lejanos. Están en Babilonia, donde no creen en el Dios de Israel, donde no creen en los rituales, ni la comida, ni nada de esto que la ley exigía de los judíos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Dice el profeta Jeremías, dice, buscad la prosperidad de la ciudad a que yo les he llevado, dice Dios. Porque si la ciudad prospera, usted también prosperará. ¡Wow! Entonces, en vez de que Daniel y sus amigos, y vemos esto como un gran ejemplo, creo yo, de un arquitecto social que tuvo una influencia en una situación casi imposible, pero no imposible para Dios, ¿verdad? Donde Él toma la decisión, de en vez de que esta situación ahora forma una excusa para decir ellos y nosotros. Ellos y nosotros. Ellos son así, ellos no sirven a Dios. Y luego los de Babilonia también dicen, estos son judíos, estos son gente raro, que esto y lo otro. Y se crean grupos. No, Daniel se integra en la sociedad. Él empieza a entender hablar los idiomas. Porque sin los idiomas no puedes comunicar a aquellas personas, ¿verdad? La historia, empieza a estudiar la historia. Empieza a prepararse. ¿Para qué? Para ser esta gente de cambio en el lugar donde él había llegado. Para él no es una excusa de lo que pasa o crear grupos. Él dice, ok, yo estoy aquí aunque no soy de ellos necesariamente. Por eso la Biblia dice que somos exiliados. Pedro lo dice, por eso lo compara con esto, con ellos, ¿verdad? Que somos exiliados. ¿Por qué? Porque nuestra tierra está con Dios, el reino de Dios, que somos ya parte de ellos, no es necesariamente todavía aquí. Entonces nosotros no pertenecemos aquí, somos exiliados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar la prosperidad de la ciudad, de las naciones. Tenemos que discipular las naciones como arquitectos sociales. Como Daniel recibió los planos de Dios para poder hacerlo, implementarlo en la cultura donde él estaba. Increíblemente, como ves, como él podía cambiar un país por su influencia, por usar el don que Dios le había dado y por estar ahí. Y yo creo que es tan importante hacerlo. Entonces, él lo hizo, ¿cómo? Con virtud. No se hizo dos grupos, pero como diciendo, ustedes y nosotros, yo soy muy diferente a eso. No, pero no se contaminó en su conciencia, ¿verdad? No comió la comida del rey. Tan importante. Podemos ser parte de la sociedad sin ser parte del mundo, como dice Pablo. Y cuando se refiere al mundo, no es que todo lo que está así fuera, es el pensamiento, el hacer, el actuar como personas sin Dios, porque eso representa al mundo. No, somos personas llenas de Dios, llenas de su Espíritu para estar allí y ser sal y luz, ¿verdad? Ahora, quiero volver, y espero que no voy muy rápido, pero este tema es tan importante. Entonces tenemos libertad de pensamiento, ¿verdad? Tenemos libertad de expresión.
Pero otra cosa muy importante, y sobre todo, y yo uso muchas veces los ejemplos aquí de los Estados Unidos, porque cuando hablamos de Centro Suramérica, primeramente, mucho de esto vino de Europa, ¿verdad? Como resultado también de la reformación y cómo esto impactó a Europa. Esta forma de pensar y la división de poderes y entendiendo que todos somos iguales ante Dios. O sea, el rey no es Dios, el rey también es creación de Dios y debe también rendir cuentas a Dios. Y si el rey no se porta como la Biblia enseña, el pueblo tiene derechos para actuar, como hicieron en Europa, como hicimos como holandeses con los españoles, que nos querían volver ¿qué? A obligar a ser católicos, cuando en realidad nosotros éramos personas de la iglesia, como decir, calvinistas, éramos nosotros luteranos. Entonces, no decimos que no, ustedes no tienen el derecho de hacerlo. Esta es la libertad que Dios nos ha dado para creer lo que nosotros creemos y expresar esto. Y esto causa una sociedad armoniosa porque no estamos contra los católicos, ¿verdad? No nos peleamos entre nosotros, simplemente convivimos entendiendo que creemos cosas diferentes, pero existe la libertad religiosa.